Samuel Fuentes nunca imaginó que su vida daría un giro tan devastador. Un solo instante, una acusación equivocada, y su destino quedó marcado para siempre. Encerrado tras los muros de una prisión por un crimen que no cometió, Samuel perdió más que su libertad, perdió su identidad, su voz, sus años. Convertido en solo un número, 402, el mundo lo olvidó. Pero Dios, incluso en los lugares más oscuros, puede hacerse presente. Esta es la historia de un hombre que fue abandonado por el mundo, pero rescatado por la gracia de Dios. Escuchemos su historia. Samuel Fuentes y Dayana vivían en un pequeño cuarto de concreto en El Salvador, apenas sosteniéndose con trabajos esporádicos. Ambos habían vivido su adolescencia en las calles y habían encontrado el uno en el otro amor, comprensión y un lugar que por fin parecía suyo. Siendo solo un par de adolescentes pronto esperaban la llegada de su hijo, el pequeño Samuel, lo que les traía felicidad, pero también una preocupación más profunda: cómo ofrecerle una vida mejor. Sobre todo, mejor que en la que ambos habían tenido. Durante un año, trabajaron sin descanso. Samuel vendía frutas en el mercado, ahí mismo Dayana, en un pequeño espacio que le dejaba usar doña Clara, se encargaba de vender ropa usada. Cada prenda que vendía representaba un pequeño paso hacia el sueño que compartía con Samuel: llegar a Estados Unidos y ofrecerle un futuro mejor a su hijo recién nacido. Y por supuesto reunir el dinero suficiente para casarse y para una casa. Vendían lo que podían encontrar: blusas, pantalones gastados, zapatos remendados, y cada moneda que conseguían se guardaba en una lata escondida bajo la cama. Le estaban echando muchas ganas, trataban de ser lo más amables que podían con las personas para asegurar que volvieran a comprarles, nunca hicieron uso de la lástima para que la gente les comprara o les diera algo de apoyo. Estaban determinados que, aunque fuera desde abajo, todo lo iban a lograr con su esfuerzo. Día tras día, su rutina estaba marcada por el esfuerzo y la incertidumbre. El dinero nunca era suficiente, pero la esperanza sí. Una tarde entró por la fuerza el papá alcohólico de Dayana. Ramón, personaje que para ellos no era de estima ya que se había encargado de que la infancia de Dayana fuera miserable. La obligaba a trabajar desde pequeña, a asumir el rol de madre de sus dos hermanos ya que la mamá los había abandonado orillada por los abusos de Ramón, dominado por un terrible alcoholismo que le esclavizaba. Esa tarde Ramón irrumpió con las peores intenciones al cuarto que tenían Samuel y Dayana. Se encontraba desesperado buscando lo que fuera para malbaratarlo y comprar algo de alcohol. No tardó mucho en encontrar la lata en donde ellos estaban reuniendo el dinero. Entre llantos y gritos, no hubo nada que lo detuviera para arrebatarles lo poco que tenían. De nuevo estaban con las manos vacías, en medio de la desesperación y con la angustia de ver al pequeño Samuel llorando confundido por la situación que había presenciado. Samuel gritó, con un coraje que le estrujaba el alma: no importa lo que tenga que hacer, si no duermo, no como o me parto la espalda, vamos a volver a reunir el dinero, me voy a ir a trabajar todavía más duro para que nos larguemos de aquí, yo siempre los voy a amar y a cuidar, le dijo a Dayana y al bebé. Exactamente pasaron 13 meses y 3 días desde aquel suceso cuando por fin, tenían el dinero suficiente para que Samuel fuera a buscar el sueño de ambos. Ya tenía toda la información que necesitaba, pero lo más importante es que habían logrado juntar un poco más de dinero para que Dayana pudiera salir adelante sola, con el bebé por lo menos 2 meses, en lo que ellos pensaron sería tiempo suficiente para que Samuel comenzara a mandar recursos de Estados Unidos. En su mente todo estaba planeado meticulosamente y no había margen para errores. Eran conscientes del riesgo que Samuel asumía al cruzar ilegalmente, pero habían oído de otros que lo habían hecho con éxito. ¿Por qué Samuel iba a ser la excepción? El nombre de El Tigre resonaba entre las personas que querían entrar a Estados Unidos como una promesa peligrosa.
Su nombre se susurra en los rincones del mercado y en los grupos que planean el cruce, una mezcla de respeto y miedo. Para algunos, es un salvador, para otros, un mercenario sin escrúpulos. Es un hombre que ayuda a los migrantes a cruzar la frontera, pero no por simple bondad. Es un tipo duro, criado en la frontera, que aprendió desde niño que sobrevivir requiere decisiones difíciles. Cuando tenía 13 años, su familia intentó cruzar, pero su madre nunca lo logró. Desde entonces, entendió que el mundo no es justo para los que nacen sin oportunidades. Así fue como terminó ayudando a otros a cruzar, pero siempre a cambio de algo. No es para nada un héroe, pero tampoco un villano. Solo un hombre que sabe que la frontera es un juego peligroso donde a veces se gana y a veces se pierde. Él había cosechado gracias a los sueños de quienes intentaban cruzar una vida cómoda y relajada en lo que a dinero se refería. Samuel había escuchado historias de quienes lograron cruzar con su ayuda. Era caro y arriesgado, pero no tenían otra opción. El trabajo duro en su país no era suficiente para sacar adelante a su familia. Con una pequeña mochila verde, con lo apenas necesario, una foto de su familia, y mucha valentía. Samuel abrazó a Diana y a su bebé con fuerza, había llegado la hora de partir. Prometió que pronto encontraría la manera de comunicarse, que todo sería diferente. Pero en la frontera, el destino lo traicionó. En la frontera, Samuel sintió por primera vez el verdadero peso de su decisión. Todo había sido planeado meticulosamente, los puntos de encuentro, el pago a El Tigre, los horarios en los que la vigilancia de la patrulla fronteriza era más baja. Pero el destino rara vez sigue guiones escritos con desesperación. La noche de la travesía fue fría, el viento arrastraba el polvo del desierto y le raspaba la piel. A su lado, otros migrantes susurraban oraciones, recordando a sus seres queridos. Samuel llevaba en su mano la foto de Diana y su hijo, recordando que ellos eran el motivo por el cual él se atrevía a cruzar. El Tigre los guió hasta el río. Ahora o nunca, dijo. Pero antes de que pudieran moverse, un resplandor interrumpió la oscuridad. Focos, gritos, el sonido del agua siendo pisoteada por botas pesadas. El caos explotó en segundos. Samuel corrió. Su corazón latía con la furia de quien no quiere perderlo todo. Se lanzó al agua, luchando contra la corriente, pero fue inútil. Un brazo lo atrapó, una voz firme le ordenó detenerse. Era el fin. En lo que pareció un parpadeo, Samuel sintió el metal frío de la van de la policía migratoria contra su espalda mientras el vehículo avanzaba. A su alrededor, otros migrantes respiraban con dificultad. Sus rostros pálidos reflejaban el agotamiento y el miedo. El aire olía a tierra, sudor y miedo. Los agentes fronterizos hablaban entre ellos en inglés, ajenos a la ansiedad que llenaba el interior de la van. Para ellos era simplemente otro día en el trabajo. Samuel intentó contar mentalmente cuántos estaban ahí con él. ¿Dónde los llevarían? ¿Sería este el final de su viaje? Cerca de él, un hombre de voz áspera murmuró, dicen que nos llevan a un centro de detención. A algunos los deportan, a otros los procesan. Samuel apretó los dientes. Él no podía ser deportado. No después de todo lo que había arriesgado. Pensó en Diana, en Samuel Jr., en la promesa que había hecho antes de partir. Su mente giraba en busca de una salida, una oportunidad, cualquier cosa. Entonces, la van frenó de golpe. Las puertas se abrieron de par en par, dejando entrar el aire seco de la madrugada. Era el momento de enfrentar su destino. Samuel pasó 3 días encerrado, sin saber qué iba a pasar con él. Las horas pasaban lentas, entre el ruido de los otros detenidos, la comida fría y la incertidumbre. Muchos hablaban de intentarlo otra vez, de buscar otro camino. Otros simplemente se resignaban, aceptando que su sueño había terminado. Samuel estaba en un punto intermedio. No podía rendirse, había prometido que cruzaría para darle una mejor vida a Diana y a su hijo, pero tampoco veía una salida clara.
El tercer día, los agentes entraron y empezaron a llamar nombres. «Es hora», dijo uno con voz monótona. A todos los llevaron a una sala donde los fichaban, huellas digitales, fotos, preguntas. Cuando le tomaron su foto, Samuel sintió el peso del momento. A partir de ahora, su rostro estaría en el sistema. Un número más. Un aviso de que no debía volver a intentarlo. Después de ficharlo, lo metieron en otro grupo, el de los deportados. Era el fin del camino. O al menos eso parecía. «A ver tú, 402», gritó fríamente uno de los policías. «Párate y no hagas preguntas». Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. 402, ya ni siquiera era un nombre, solo un número. Lentamente se puso de pie, sus piernas entumecidas por horas de estar en la misma posición dentro de la van. Sin explicaciones, lo separaron del grupo y lo llevaron a un cuarto frío. La luz blanca hacía que todo pareciera aún más estéril, más ajeno. Una mesa plateada en el centro. Samuel apenas tuvo tiempo de notar el detalle antes de que le aseguraran los grilletes. Esta vez no solo en las manos, también en los pies. Intentó moverse, pero era inútil. Nada de lo que ocurría tenía sentido. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? La puerta se abrió y entró un agente con una sonrisa sarcástica. Se notaba que disfrutaba aquel momento. «¿Por qué estás intentando engañarnos?», dijo con voz afilada. «Sabemos bien quién eres». Samuel no respondió. Sabía que cualquier palabra podía ser usada en su contra. El agente dejó caer unos papeles sobre la mesa. La fecha estaba clara, 15 de febrero de 1969. «Desde hace 3 meses te convertiste en enemigo de todos nosotros», continuó. «Pero te llegó tu hora. Nos encargaremos de que pagues por lo que hiciste». Samuel sintió su corazón acelerarse. ¿De qué estaban hablando? El agente que acababa de entrar lo miró con una sonrisa torcida, como si ya lo hubiera condenado antes de que pudiera defenderse. «Hacía 3 meses, en este mismo lugar donde te encontramos, asesinaron a 2 de nuestros hombres». Su voz era dura, implacable. «¿Sabes quién estuvo ahí?» «Tú, 402». Samuel tragó saliva. No era posible. 3 meses atrás, él apenas estaba reuniendo dinero para su viaje, vendiendo ropa usada y frutas en el mercado. ¿Cómo podían creer que había sido él? «Yo no estaba aquí hace 3 meses», dijo, tratando de controlar su voz. «Estaba en El Salvador, con mi esposa, con mi hijo». El agente dejó caer una carpeta sobre la mesa. Las esposas en los pies de Samuel le impedían moverse, pero alcanzó a ver las fotos. Imágenes borrosas de la escena del crimen. Cuerpos en el suelo. Sangre en la tierra. Y alguien que, según ellos, era él. «Tenemos testigos, tenemos registros», continuó el agente. «No tienes escapatoria». Lo arrastraron por un pasillo largo, cruzaron puertas sin ventanas, y al final lo lanzaron dentro de un vehículo blindado. Esta vez no era una van llena de migrantes como la primera. Era solo él. Cuando llegaron a la cárcel, ni siquiera le dieron tiempo de reaccionar. Lo empujaron con fuerza, sus rodillas golpearon el suelo, y antes de que pudiera decir algo, la puerta de acero se cerró detrás de él. Samuel gritó, suplicó. Intentó hacerles entender, era inocente, no tenía nada que ver con aquel crimen. Pero los agentes habían dejado de hablarle en español. Las órdenes, las instrucciones, los insultos, todo en inglés, rápido, frío, inalcanzable. Samuel no entendía nada de lo que pasaba a su alrededor. Se aferró a las rejas, intentó explicarles que no tenía nada que ver con lo que lo acusaban, que solo quería regresar con su familia, que no era culpable. Pero nadie lo escuchó. En ese momento, Samuel entendió la realidad, en ese lugar, la verdad no importaba.
Los agentes estaban más que seguros que Samuel era el responsable y debía pagar. Los años pasaron sin que Samuel los sintiera realmente. Al principio, intentó contar los días, memorizando cada amanecer que veía a través de la pequeña ventana de su celda. Pero con el tiempo, los números perdieron significado, los días se fundieron en un mismo tono gris. Los años pasaban. Su voz dejó de importar, por lo que dejó simplemente de hablar. Se mantenía absorto en su cabeza intentando recordar los detalles del rostro de Diana y su bebé, la sonrisa de ella, los ojos curiosos de su hijo, la forma en que se abrazaron antes de partir. Pero hasta los recuerdos se desvanecen cuando no hay nadie con quien compartirlos. Ni siquiera tenía una foto a que aferrarse, la había perdido en el momento en que lo sorprendieron intentando cruzar. Solo. En 3 años, se había rendido, se había resignado a pagar una condena que no le correspondía. Ya no hablaba. No escribía. No soñaba. Solo existía. Hasta había ahogado el recuerdo de Diana y el pequeño Samuel porque le atormentaba no poder recordar exactamente cómo eran, y era aún peor pensar en que sin duda ellos pensarían que los había abandonado. El tiempo lo había transformado en un fantasma dentro de las paredes de aquella prisión, una sombra más entre los olvidados, alguien que ya no tenía identidad. Los años pasaron sin que los contara. Hasta que un día, al mirarse en el pequeño espejo oxidado de su celda, se dio cuenta de lo inevitable. Ya no era el joven que había partido de El Salvador con un sueño y un rostro lleno de esperanza. Era un hombre de 50 años, con el cabello salpicado de gris, con las líneas del tiempo marcadas en la piel. Su mirada estaba vacía, perdida en un punto que nadie más veía. Samuel había visto entrar y salir a tantos presos, todos parecían iguales, hombres desesperados, todos afirmando su inocencia. Casi todos los que habían compartido la celda con él intentaron hablar con él o interactuar de alguna forma, pero era inútil. El mudo, como ahora lo apodaban, no era más que un número olvidado. Hasta que un día, alguien no se rindió. Hugo llegó sin ruido, sin preguntas. Un hombre entrado en años, con la piel curtida por el tiempo, con una historia que no intentaba esconder. Había sido trasladado a esa prisión porque recibía atención médica fuera de la cárcel, en un hospital cercano a la ciudad donde estaba la prisión de Samuel. Todas las tardes, sin falta, se sentaba junto a él y hablaba. Samuel al principio no lo escuchaba, o al menos no quería hacerlo. Pero Hugo nunca se cansó de hablar, de llenar el silencio con historias que nadie le pedía, con recuerdos que pesaban en su alma. Le contaba también las historias que todos los miércoles le escuchaba con el capellán Manuel, eran discursos de motivación y esperanza, mensajes de Dios. Samuel limpiaba la prisión y sabía de esas reuniones, las cuales evitaba a toda costa. Le contó también que había sido un artista, un hombre que hacía retratos de las personas. Con sus manos, alguna vez había capturado rostros, emociones, vidas enteras. Pero a diferencia de la mayoría de los presos, Hugo sí era culpable. Una noche, consumido por los celos, golpeó a su pareja con tanta violencia que ella cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Perdió la vida en el acto. Él aún la llamaba con ternura, su amada. Todos los días, sin falta, durante 4 meses, Hugo habló. Narró cada capítulo de su vida sin esperar respuesta. Solo con la esperanza de que un día, Samuel dijera algo. Samuel no habló. Solo escuchó, por primera vez en muchos años, las palabras de otro ser humano no fueron una amenaza, sino una grieta en el muro que lo mantenía aislado. Esa tarde, Hugo llegó con un brillo especial en los ojos. Se veía emocionado, como si por fin hubiera encontrado la manera de alcanzar a Samuel. Amigo, dijo, acomodándose junto a él. Hoy voy a hacer algo diferente. Samuel, como siempre, no respondió, pero tampoco desvió la mirada. Hugo sonrió con paciencia, como lo hacía cada día, y sacó un libro viejo de su bolsillo. La Biblia. Voy a contarte historias, pero directamente de aquí, continuó. Es más, hasta voy a orar por ti todas las tardes.
Samuel no reaccionó, pero por alguna razón, sus manos se cerraron en puños sobre sus rodillas, como si algo dentro de él se hubiera movido sin que lo notara. Hugo abrió el libro y empezó a leer en voz baja, con calma, dejando que cada palabra tuviera su espacio en el aire de la celda. Mateo 20, dijo. El reino de los cielos es semejante a un dueño de hacienda que salió muy de mañana a contratar trabajadores para su viña. Al final del día, pagó lo mismo al que trabajó desde la mañana como al que trabajó apenas una hora. Hugo levantó la mirada y observó a Samuel. Dios no mide como los hombres, murmuró. A veces, los que piensan que ya han perdido todo, todavía tienen una oportunidad. Samuel no habló. No reaccionó. Pero tampoco cerró su mente a aquellas palabras. Porque después de tantos años en los que nadie había hablado a su alma, alguien lo hacía ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de él se preguntó si aún era posible volver a ser Samuel. Por primera vez en años, Samuel habló. La voz sonaba, como si le costara recordar cómo se formaban las palabras. Pero habló. ¿En verdad eres tan bueno para hacer retratos?, preguntó, sin mirar a Hugo directamente. El viejo artista se quedó en shock. Durante 4 meses había hablado sin recibir respuesta, sin saber si Samuel realmente lo escuchaba. Y ahora, de repente, ahí estaba su voz rompiendo el silencio. Ese sí, balbuceó, todavía sorprendido. Sí, soy bueno. Samuel respiró hondo, como si esa simple conversación le costara más que todo lo que había enfrentado en prisión. Apenas recuerdo a 2 personas, dijo con dificultad, pero me encantaría tener un dibujo de ellos. Hugo no dudó ni un segundo. Con manos temblorosas, sacó un lápiz y un cuaderno gastado. No preguntó quiénes eran, solo empezó a dibujar. Samuel observó en silencio, con los ojos fijos en los trazos que lentamente comenzaban a tomar forma. Primero, los ojos de Diana, llenos de vida. Su sonrisa, la que él pensaba que había olvidado. Luego, los pequeños detalles que no sabía que aún guardaba en su mente, el mechón rebelde de su cabello, la forma en que ladeaba la cabeza al escuchar. Después, el pequeño Samuel. Era como verlo por primera vez. Su hijo. Su bebé. Cuando Hugo terminó, Samuel tuvo que parpadear varias veces, como si quisiera asegurarse de que aquella imagen era real y no producto de su imaginación. Ahí estaban ellos. En el papel. Vivos otra vez. Y entonces, Samuel sintió algo que creía imposible, lágrimas recorriendo su rostro, no podía ocultar su abrumadora emoción. Sin darse cuenta abrazó a Hugo y le dijo gracias. Desde aquel día en que vio los rostros de su familia plasmados en papel, algo en Samuel empezó a cambiar. Cada tarde, él y Hugo hablaban más. De historias pasadas, de sueños que parecían olvidados, de arrepentimientos y segundas oportunidades. Y entonces, los miércoles llegaron a significar algo nuevo para Samuel. Ya no eran solo un día más en la monotonía de la prisión, ahora eran el día en que iba a escuchar al capellán Manuel. Al principio, solo se sentaba en silencio, escuchando las palabras sin saber si realmente podían alcanzar su corazón. Pero luego, una noche, todo cambió. Manuel habló de Jesús. De su sacrificio, de cómo entregó su vida por amor, pagando por los pecados de todos, siendo inocente entre culpables. Samuel sintió que esas palabras se clavaban en lo más profundo de su ser. Porque él conocía esa historia. Él había sido acusado injustamente. Había sufrido por algo que no había hecho. Y de alguna manera, se identificó con el dolor de aquel hombre que había sido crucificado sin culpa. En ese instante, Samuel aceptó a Jesús en su corazón. Ya no era solo un número. Ya no era el mudo. Y entonces, siguió leyendo. Porque ahora, por primera vez en años, Samuel no solo existía, había vuelto a vivir. El tiempo había seguido su marcha,
pero ya no con la crueldad con la que antes golpeaba a Samuel. A sus 76 años, no era solo un preso más dentro de aquellas paredes, sino un hombre transformado, un guía, un portador de esperanza. Desde hacía 5 años, Hugo ya no estaba. Su ausencia pesaba, pero su legado vivía en cada historia que había compartido. Samuel había tomado su lugar en una nueva forma, ahora como el ayudante del capellán de la prisión. Ya no pensaba en su condena injusta, ni en los años que había perdido. Pensaba en algo mucho más grande, la certeza de que Dios tenía un propósito, aunque él no lo hubiera entendido al principio. Una tarde, mientras conversaba con un grupo de presos, se encontraron con el versículo de Mateo 20, 12-15. Estos últimos han trabajado solo 1 hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso del día y el calor abrasador. Samuel sonrió mientras cerraba la Biblia por un momento. Las mismas palabras que, años atrás, habían despertado algo dentro de él. Miren esto, dijo con calma, señalando el pasaje. ¿No les parece increíble? Los hombres lo observaban con atención, esperando sus palabras. Todos en esta prisión hemos vivido en la lucha. Hemos sentido el peso del día, el calor de las batallas que nos trajeron aquí. Y aún así, Dios nos ama igual. Hubo un silencio profundo, el tipo de silencio en el que las almas reflexionaban. Uno de los presos finalmente habló. ¿Crees que todavía haya esperanza para alguien como yo? Samuel sonrió. Una sonrisa sincera, llena de vida. Hermano, si hubo esperanza para mí, hay esperanza para ti. Samuel sonreía mientras escuchaba los comentarios de los demás. Había pasado años en esa prisión, aprendiendo que la justicia del mundo no siempre era justa, pero que la justicia de Dios era diferente. Fue entonces cuando, de nuevo, escuchó una voz que hacía tiempo no oía de esa forma. 402, el juez quiere verlo mañana. El policía no gritó esta vez. Solo habló con firmeza. Samuel se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿El juez? ¿Por qué ahora? Sin saber qué esperar, se preparó para el día siguiente. Cuando llegó a la corte, todo fue diferente. No lo trataron con dureza, ni con indiferencia. Fue recibido con amabilidad. Y entonces, escuchó lo imposible. Arturo Enríquez había sido encontrado como el verdadero culpable del crimen por el cual él había pasado toda una vida en prisión. Había caído preso hacía unos meses, y había confesado el asesinato de aquel 15 de febrero de 1969. Samuel no podía creerlo. Era inocente. Siempre había sido inocente. Samuel apenas podía respirar. ¿Era cierto? Después de tantos años, ¿todo había terminado? Las palabras del juez resonaban en su mente, pero su cuerpo no reaccionaba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando mencionaron el nombre de Arturo Enríquez, el hombre que realmente había cometido el crimen, algo en Samuel tembló por dentro. ¿Cuántos años había pasado creyendo que no habría justicia? ¿Cuántas noches pensó que moriría en esa prisión sin que nadie supiera la verdad? Pero el juez siguió hablando. Lo habían buscado. Habían encontrado a su familia. Samuel giró la cabeza lentamente hacia la audiencia, con un miedo que lo paralizaba. ¿Sería verdad? ¿Sería un sueño? Y entonces, lo vio. Ahí estaba su hijo, ya no un niño, sino un hombre. Samuel apenas reconoció la mirada, pero el alma no se equivoca. Samuel Jr. corrió hacia él, lo abrazó con la fuerza de una vida entera esperando aquel momento. «Papá», murmuró, sin poder contener el llanto. Samuel sintió el peso de décadas de silencio, de años de dolor y abandono, desmoronarse en ese instante. Y cuando levantó la vista, ahí estaba ella. Dayana. Aún hermosa, aún con esa luz en los ojos que él pensaba que había olvidado. Ella también corrió hacia él,
su rostro bañado en lágrimas, pero lleno de amor. Apenas logró decirle que siempre lo había esperado, que él era el gran amor de su vida. Samuel la abrazó, la sintió, la recordó. Todo había acabado. Esto era un milagro. El sol brillaba con una intensidad diferente aquella mañana. No porque el cielo hubiera cambiado, sino porque Samuel ya no veía el mundo desde detrás de unas rejas. El corazón de Samuel latía con una mezcla de emoción y temor. Había pasado tanto tiempo encerrado que el mundo afuera le parecía una tierra desconocida. Cuando se subió al auto, miró a su alrededor con asombro. Todo era diferente, los edificios, las calles, la gente. Era un mundo nuevo. Sin pensarlo, bajó la ventana. Dejó que el aire golpeara su rostro, sintió la brisa recorrer su piel, y en ese instante, supo que era libre. Verdaderamente libre. Los años habían pasado, tantos años, pero hoy, no pensaba en el tiempo perdido. No pensaba en la injusticia ni en el dolor que había vivido. Solo quería vivir. Cerró los ojos por un momento y comenzó a orar. Agradeció a Dios con todo su corazón. La justicia había llegado. No como él la imaginó, pero como Dios quiso. Hoy, Samuel entendía algo más profundo que su propia historia. Así como Jesús siendo inocente entregó su vida por amor, él también había sido testigo de cómo Dios podía obrar milagros inesperados, de cómo la fe había transformado su dolor en esperanza. Samuel sonrió. Ya no era 402. Era Samuel Fuentes. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, volvía a ser el mismo. La historia de Samuel Fuentes es una prueba de que, aunque la vida nos coloque en los lugares más oscuros, Dios nunca nos abandona. A través de los años de injusticia, el dolor y la pérdida, Samuel encontró lo que realmente le dio propósito, la fe, la esperanza y el amor de Cristo. Aquel hombre que alguna vez solo fue el número 402, terminó siendo una luz para otros, un testimonio vivo de la restauración que solo Dios puede traer. Y en su corazón, resonaban las palabras que lo habían acompañado en su transformación. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29, 11. Samuel no miró hacia atrás con amargura, porque entendió que todo lo que vivió, cada momento de sufrimiento, cada lágrima derramada, Dios lo usó para escribir una historia más grande que su propia vida. El propósito no estaba en los años perdidos. Estaba en los años que aún quedaban por vivir. Su vida, que había empezado como una tragedia, se convirtió en un testimonio de redención. Y mientras veía a sus nietos correr por el jardín de la casa donde finalmente encontró paz, sabía que había cumplido el propósito que Dios tenía para él.